Dicen que no hay nada más comercial en el vino que las burbujas y el azúcar. Se habla poco del proceso de espumante y la gente no lo conoce. Lo primero que yo siempre digo es, el espumante es un vino, fermentado 2 veces. Cuando parto con la idea, dije, pucha, hay que hacer algo que no esté hecho. Entonces la idea fue como hacer el primer espumante de una cepa que no estuviese usada en Chile. Y así nace el primer espumante Syrah de mujer andina, que es Levita. Y la premisa de Levita era que tenía que ser orgánico y que fuese tinto y que fuese del Maipo, que fuese algo diferente. Yo siempre hablo de Coyam porque probé el Coyam 2001 y ese día yo dije, estoy viendo estrellas, y fue el primer vino que marcó como, wow, yo quiero hacer algo así. Si yo te pregunto y le digo a alguien, un cliente, ¿cómo es el vino en Chile? La gente dice, bueno, un país que necesita creerse el cuento y un sentido de país no productor de vino, sino que un país vitivinícola, que respire vino desde que entra en el aeropuerto. Salud. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Tinto en Blanco, el podcast de Bocanaris, donde tenemos la suerte de conversar con los grandes protagonistas del vino chileno. Hoy día tengo la fortuna de tener como invitada a una de las reinas del vino chileno, guapa, emprendedora y además una verdadera especialista a la hora de hablar de burbujas y espumantes. Está conmigo Andrea Jure, dueña y enóloga de Mujer Andina Wines. Bienvenida, Andrea. Ay, muchas gracias por esa tremenda presentación, me sonrojas, está muy, muy bonita. Un ícono además del emprendimiento en el vino, porque siempre has estado relacionada, siempre hemos coincidido además en proyectos Corfo, Cercotec. Sí. Siempre nos hemos visto por ese lado del emprendimiento, la verdad es que a partir hace ya varios años, entonces no es como un emprendimiento pandémico que de repente uno como que ahí decidió muchas personas emprender. Llevo un poquito más de años que eso. Sí, yo creo que tu figura además femenina está muy relacionada con el emprendimiento dentro de este rubro, así que creo que eres como una niña símbolo además de Corfo dentro de lo que se refiere a vinos. Sí, me siento orgullosa de eso porque, ¿sabes, Katy? A veces hay personas que me han dicho en feria que me dice, pucha, si no hubiera visto quizás un Instagram tuyo o un videito que hiciste, no me hubiese atrevido a rescatar el viñedo de mi abuelo, o yo no me hubiese atrevido a hacer vino, y eso es muy bonito, porque uno lo hace con cariño sin pensar en que a otros les va a tocar. Claro. Y sí, es muy satisfactorio. Sí, ser una inspiración para los demás también, sí, sobre bueno, todo en el camino del no emprendimiento. No sé si tan así humildemente decirlo, pero sí, en algún modo, a algunas personas sí le ha tocado su momento, su corazoncito. Claro. Oye, Andrea, bueno, muchas personas conocen Mujer Andina, varios otros te conocen a ti también, pero queremos conocer la historia. ¿Cómo nace Mujer Andina? ¿Cómo Andrea también llega al mundo del vino? ¿Desde dónde nace esta inquietud de ser enóloga? Tú estudiaste en la Católica, ¿no? Sí, en la Católica. ¿Cómo nace esta idea entonces de ser una enóloga? Y además, después, me imagino unos años después de trabajar, ¿cómo nace también esta inquietud de tener un proyecto personal? Creo que lo he dicho hartas veces, ojalá que las personas no se me aburran, pero siento que todo esto nace del cariño como cuando yo era chica, Katy, me encantaba como las plantitas, andar haciendo jardines con la palita, y sentía que como que la carrera que más me gustaba era agronomía cuando ya crecí. Y no mucha gente sabe, pero yo estudié enfermería un año. Y luego me cambié a agronomía dentro de la misma Católica porque, bueno, le cumplí a mi madre y le dije, bueno, mamá, ya hice lo que tú querías que yo fuese de la salud, pero de verdad mi corazón está en la parte como de recursos naturales o la parte de la tierra, algo así. No sabía bien en un inicio que me iba a dedicar al vino. Estudié agronomía y en el último año, cuando hay que decidirse por la especialidad, a mí me gustaba mucho la vid, como planta, como que sentía que había fuerza en esa planta, en esa como tronco lleno de como de vejez y que entrega y que se sacrifica. Y yo quería estudiar fruticultura. Pero el tema del vino está relacionado a mi parte de mis abuelos que son de Chépica. Mi bisabuelo hacía chicha, imagínate, hace bastante, ya muchos años. Y yo desde chica siempre probaba el vino y encontraba que ahí había mucha historia, muchas cositas que contaban. Mi abuelo, me acuerdo que siempre cuando hacíamos un salud, y esto le va a ir bien a Viu, decía, salud con vinos Viu. Y era una frase así como que a mí me quedaba, ¿qué será Viu? Después tú entendís que Viu es una viña tan conocida y tan antigua en Chile. Y cuando pude escoger,
y vi que había una carrera donde uno podía aplicar como arte, como crear cosas a partir de la vid, que era lo que a mí me gustaba. Bueno, dije ya, esta es la mía, y me fui hacia enología. Muy contenta y muy también así como desafiada, decir, chuta, los que están acá quizás ya tienen viña o vienen de una familia de viñateros que me tocó, fui compañera de Aurelio Monte, del Toti Undurraga en el mismo año, entonces claro, uno miraba y decía, bueno, ¿y yo? Y ahí feliz, éramos 5 mujeres y 20 hombres en esa generación. Mira, ¿y quisiste siempre tener un proyecto personal o eso nace No, eso sí años siempre fue. No sabía que en vino, pero desde que tengo uso de razón, chica, que quería tener un proyecto propio. Ya, jugaba a dar vuelto. Jugaba a dar vuelto, literalmente. O sea, desde chica vendía piedrecitas, juguitos, tarjetitas que hacía yo, o sea, lo más emprendedora que hay, hacía ropa. Mira, hice un montón de cosas durante el colegio y la universidad, todas en el ámbito del emprendimiento, de distintos rubros. Así que no, eso lo tenía clarísimo desde que era chica. ¿Y Mujer Andina cuándo nace? Como idea nace en el 2010. Yo había ya hecho varias vendimias, como en varias partes, y... ¿En espumante específicamente? No, fíjate que no. Mis vendimias fueron más bien en tintos clásicos. Mi primera vendimia fue en Estados Unidos, en Kendall Jackson, y ahí trabajé con tintos, también blancos, pero tranquilos. Luego trabajé en Don Melchor un año, fue un aprendizaje enorme, pero en vino súper clásico, tinto, Maipo. Trabajé en Monte, en Coyam, en Celentia, que hoy es Santa Elena, o lo que vuelve a ser Celentia hoy día, que después de muchos años vuelve esa viña. Esa fue una de las vendimias que aprendí mucho porque venía de Estados Unidos y no sabía ni prender una bomba en esa época. Claro. Y ninguna en espumante. Cuando parto con la idea ya había trabajado también en venta de barrica, en corretaje, estaba trabajando en otras cosas. Dije, pucha, hay que hacer algo. Habían varias viñas garage que no esté hecho, porque si uno va a partir con un emprendimiento a veces piensa algo que sea más novedoso, o por lo menos eso creo yo que todos pensamos. Claro, ¿qué año fue, perdona? 2010 partí con la idea, y la idea era hacer algo que no estuviese en pequeñito, por decir. No hubiese una viña garage de espumante. Claro. Entonces la idea fue como hacer el primer espumante de una cepa que no estuviese usada en Chile. Y así nace el primer espumante Syrah de Mujer Andina, que es Levita. Maipo. De Maipo, un valle emblemático para los tintos, donde yo ya había trabajado así feliz, donde yo ya vivía en Paine, desde que me casé, vivo ya hace casi 20 años en Paine, y yo era de Santiago. Y parte de esta idea, pero la primera cosecha real fue el 2012. Ese fue el primer año donde ya Mujer Andina tenía papeles, se había constituido como sociedad, muy mateamente, así como que yo dije, bueno, esto va en serio, entonces con un abogado y a la antigua haciendo una sociedad y todo, y el primera vendimia fue el 2012. ¿Y tú tenías pega antes de eso? O sea, entre el 2010 y 2012. Estaba trabajando. Ya. Estuve muchos años en paralelo, trabajando y con Mujer Andina. Desde que salí de la universidad el 2000 hasta el 2014 o 15, estuve trabajando, fijo, 2014. Nunca me salí, o sea, fue como... ¿Dónde trabajabas? Partí haciendo muchas vendimias, como te contaba, y después mi primer trabajo, así ya remunerado bien, fue en Industrias Vínicas, una empresa que es como el home center del vino, que vende todo. No sé si la ubicáis, pero vende desde ¿Pero las qué barricas, barrica? bentonita, levadura, taninos, tierra, y la mayor productora de ácido tartárico y la única productora de ácido tartárico en Chile. Ya. Entonces, ácido tartárico se produce en Italia, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo, y en ese momento éramos como un monopolio del ácido tartárico. Aprendí muchísimo. Partí trabajando ahí, aunque ese trabajo no era para mí, me llamaron después porque se fue otra persona, yo había dicho que no porque yo me iba a Francia, y lo cuento porque de verdad se lo agradezco hasta el día de hoy. Ellos me dijeron, bueno, igual, vente a trabajar con nosotros y ándate igual a Francia, haz tu vendimia y consíguenos una representación de barrica, y con eso ya... Y además trabaja en la MO, trabaja en las barricas, si es que este francés que te vamos a mandar a reunión con él en Saint-Emilion, acepta. Y tuve reunión con Jean-Luc Sylvain, de la barrica Sylvain, no sé cómo,
con mi francés, que lo estudié aquí en la esquinita, aquí en Merced con Las Tarrias, lo convencimos. Se había ido la representación de Vicar, bueno, una historia larga, pero da lo mismo, y en ese momento empecé a trabajar en Vinicas varios años. Ya. Varios años vendiendo y entregando insumos, y conocí la mayor parte de todos los enólogos y todas las viñas y diferentes realidades. Oye, mira, qué bonito, ¿ah? Entonces, la primera vendimia, decías tú, fue el 2012. De Mujer Andina. De Mujer Andina, y a partir de entonces ya tenías solo un producto, que era Solo este un Syrah producto. Levita. Sí. Después sacaste Ahí, Sí, el 2014. que era otro espumante, ¿verdad? Un poco más casual, vamos a decir Sí, así. exacto. Porque Levita es como un espumante un poco más elegante, en fin. Y estuviste harto tiempo con una especialidad solamente en burbujas. O sea, Exacto. tenías solo espumantes. Solo espumantes. De hecho, yo creo que para muchos consumidores, Mujer Andina está muy asociado primero a tu imagen, digamos, ¿verdad? A Andy Jure de Andina. Exactamente, porque siempre estás presente en muchas ferias de vino, eres parte de Movi, además, entonces está muy relacionada tu marca contigo, lo cual es obvio también y creo que es muy positivo también. Pero por otro lado también está muy relacionado a las burbujas. Sí. Porque estuviste mucho tiempo... Solamente con burbujas. Solamente con burbujas. Después apareció un rosé, ¿verdad? El que Luna. Sí. Después aparece... Primero el Carmener. Ah, primero el Carmener. Sí, Ya. Sí. En un inicio la idea era hacer solo espumante. Y yo reconozco que la imagen de tener solo espumante a mí me genera como mucha felicidad, porque siento que ahí está el corazón de Mujer Andina. Uh-huh. Pero al minuto de salir afuera con ProChile las primeras veces en el 2017, que creo que presentamos el primer proyecto o exportamos por primera vez a Seattle, uno como empresario pequeño del vino te preguntan, bueno, ¿y usted tiene espumantes y el resto de su portafolio? Y yo quisiera haber tenido solo espumantes y una gama muy amplia, pero me di cuenta que el vino es un infaltable, de ahí el nombre del Carmener, porque en la mesa no puede faltar el vino tinto, algo que yo sí venía haciendo con más constancia en los años anteriores. El espumante fue un salto a una piscina que gracias a Dios estaba súper llena y resultó. Claro, porque además tus espumantes eran de tintos. Eran de tinto, exacto. O sea, el Syrah fue una prueba tremenda. Nosotros partimos pensando, chuta, ¿cómo lo cosechamos antes y que no salga verde, que no se note el tanino, que hay que tener 1,5 grados antes, que nos permitan cosechar antes también, porque yo compro uva hace muchos años a las mismas personas y la premisa de Levita era que tenía que ser orgánico. Ese era lo primero importante. La uva no podía no ser orgánica. Esa era la primera condición, y que fuese tinto y que fuese del Maipo, que fuese algo diferente. Uh-huh. Y así ha seguido por todos los años. Y tú tienes razón, no tuvimos mucho al principio otras cosas que nos distrajeran. Uh-huh. Queríamos especializarnos y partí haciendo 1.500 botellas. O sea, 1.000 litros, que eran 1.400 y tantos botellas de Levita. Claro. Y después con el AI... ¿Es AI o AI? Para mí es AI. Porque es una A y una I. Es sin una H's, sin Y. Sin nada. Es ¡ay, qué rico! Es como un suspiro. Como una exclamación. Okay. ¡Ay! Se llama así por la exclamación ¡ay! Por AI, la región cerca de Pernay, en Champagne, donde, ¿no es cierto?, es una denominación Grand Cru, que tuve la suerte de conocer hace un par de años atrás, recién en el 2022-23. Y AI o AI, la fonética significa amor en japonés. Ya. Entonces, siempre los nombres de Mujer Andina, de las etiquetas, tienen 3 razones de ser. Ya. Levita es por levita, la vida, levid, y levitar hacia el cosmos, porque estaba y está siendo siempre hecho, cosechado con calendario biodinámico, que es algo que aprendí trabajando en Emiliana Collám, digamos en Los Robles, donde hacían antes solo el Collám y hoy día ya el G y muchas otras cosas. Y por eso levitar y no gravitar, que en un tiempo tuve un gravita, no sé si te acuerdas, que era como un tinto espumante, a la usanza así como más como australiana. Perfecto. Mira, del AI me encanta la etiqueta. Sí, el AI. Porque es como... Yo sé que es tu favorito. Sí, está como... Es una chica tipo... ¿Cómo se llama este monito animado? Pin-up. Eso. Sí, es muy pin-up, es como... La idea era hacer algo que mostrara que... ¡ay, me caí!
Claro. O sea, no sé si todos lo entienden, pero ella iba como corriendo y ¡pum! Cae a la copa. Claro. Y cae y hunde su cabeza, porque lo que yo buscaba con esa etiqueta, que todas las pintas, aprovecho de dar un gran saludo a nuestra acuarelista desde el inicio, desde el 2012, igual que la diseñadora del 2012, gracias a Dios, el equipo se ha mantenido todos estos 14 vendimias con esta. Wow. Ella, yo le insistimos mucho, no puede verse el pelo. Y no porque no me guste el pelo, sino que porque queríamos que representara a todas las mujeres, las rubias, las morenas, las colorinas. Entonces, y también que a un hombre que vaya a la góndola y tome la etiqueta diga, uy, qué lindas piernas, se lo voy a regalar a alguien o voy a ver esto, es curioso. Claro. Entonces ella está, ay, Sí, me porque caí. se ven las piernas y los tacones. Los tacones muy bonitos, muy pin-up, muy de los 50. Claro. Sí, muy sí. Betty Boop. Sí, no, está muy choro. Oye, Andrea, antes de pasar de lleno a las preguntas de tus gustos personales o para seguir hablando un poco de tu proyecto, me gustaría si nos puedes contar, si le puedes contar a la gente, ¿cómo resumirías tú un proceso de espumante, de elaboración de espumante? Porque aquí en este podcast, y me imagino en distintos otros espacios donde el vino es protagonista, se habla mucho del vino, se habla mucho del tema y yo tengo la seguridad de que la mayoría de la gente se pregunta cómo llegan las burbujas ahí. A llegar ahí, claro. Exactamente. Como en esta botella que es agua, pero es otro Sí. proceso. Se habla poco del proceso de espumante habla y la poco, gente no lo conoce en general. Y me pasa, Katy, que cuando las personas empiezan a conocer el proceso, que lo explicamos cuando hacemos tours en Mujer Andina, que está en Champagne, en Champa, en la comuna de Paine, donde estamos nosotros, tú veis como, ¿en serio? Y la gente como que todavía existe capacidad de asombro para ciertas cosas, que en este mundo ya no queda tanta, pero eso es lo bonito, que a mí me gusta explicarlo. Y te agradezco la pregunta porque es bien choro, la verdad, el proceso. El proceso del espumante es muy distinto, depende del método que se use. ¿De cuál hablamos? ¿Del método tradicional? Como para entender un poco más. Sí, yo creo que... ¿O de en general un poco...? Sí, yo creo que el método tradicional o Charmat, como para que Sí. la gente se haga... La verdad es que hay muchos métodos, pero con que las personas sepan que lo primero que yo siempre digo es el espumante es un vino, fermentado 2 veces. Entonces, cuando las personas me dicen, no, es que yo no tomo espumante, solo tomo vino, yo digo, es un vino. Pero la primera fermentación es como un vino cualquiera, tranquilo, y la segunda fermentación es la que generará la burbuja. Esa segunda fermentación puede ser en una botella o en un tanque isobárico, que es como una olla a presión donde cocemos, ¿no es cierto?, los garbanzos para que queden bien. Esa segunda fermentación, sí o sí, y ahí desmiento el primer mito de los espumantes, lleva azúcar. La primera fermentación, el vino, de cualquier vino, blanco, rosado, tinto, el azúcar que se consume para generar alcohol por fermentación es la azúcar de la uva, lo que trae la uva. Claro. ¿Y cómo generamos burbujas si no hay más azúcar cuando el primer vino está listo? Tenemos que agregar azúcar. Entonces, esa azúcar se la va a volver a comer nuevas levaduras que agregué. Entonces, eso es lo que a mí me gusta siempre explicar. Una fermentación genera un vino. La segunda, volvemos a agregar levaduras y volvemos a agregar azúcar. O sea, no volvemos, agregamos. Agregamos. ¿Y ese azúcar qué composición tiene? Es azúcar, no voy a decir la marca, pero uso una marca muy tradicional. ¿Ya? Azúcar de cocina. Azúcar de cocina, ¿no es cierto? Azúcar blanca, granulada, la azúcar clásica que le vamos a poner al té o al café. Ese azúcar es comida por estas levaduras que tengo que agregar en levaduras especiales de espumante, por eso el espumante no puede ser un vino natural. Se me dice, pero no puede porque necesitamos generar agregarlo, burbujas. claro. Y si no hay levadura y no hay esta levadura agregada, digamos, no nativa, como con certeza, porque es un proceso muy como ordenado y muy, diría yo así como, ¿cuál es la palabra? Se me va en este momento, pero clásico, que hay que poner la levadura, claro, poner el azúcar, se la sí, come y genera CO2. Y ese proceso de generar CO2 es lo que nosotros llamamos espumante o sparkling wine o champán, depende del método cómo se va a llamar. Entonces, claro, si es en tanque se va a llamar Charmat porque el señor Charmat, así como se podría haber llamado señor Pérez, lo inventó. Y el método de Dom Perignon, donde descubren esto que cada botella, como en el caso de Levita o Gran Levita, es un tanque. Ese método se llama Champenois, que viene de Champagne, de la región de Champagne, y que nosotros le llamamos, los que no estamos allá, le tenemos que poner método tradicional. claro.
Y luego viene una adición de azúcar si es que nosotros vamos a definir. Y esto lo explico solamente porque a veces las personas dicen, yo tomo Brut solamente. Pero Brut no es una cepa ni un sentido de calidad o extra Brut o demi-sec. Es simplemente una cosa que por ley la OIB ha definido para decir cuántos gramos de azúcar tiene un nature, un extra Brut, Brut, demi-sec, sec, moscato y dulce que tiene más de 50 gramos. Claro. Y ahí se define. Si tomamos un nature, no tiene azúcar. Pero si tomamos un demi-sec, sí vamos a tener que haber agregado en el tercer paso, en ese licor, azúcar. Azúcar, sí. Y hagámosle un resumen a la gente de más seco a más dulce. ¿Cómo está? El más seco es nature. Nature. Más seco significa sin azúcar. Que tiene entre 0 y 3. O sea, normalmente los nature, y así son, es 0 dosage. O sea, no le agregaste ese licor que le llaman los franceses, que yo nunca he entendido por qué le pusieron licor de expedición, claro. Pero ese licor es el que lleva el secreto y el azúcar. El secreto de la casa de champán, en este caso yo también he probado ciertas cosas como gin, en una edición de Gran Levita que tiene gin. ¿Ah, sí? Sí, Gin Edition, que un día te la voy a traer porque es la misma, pero degüellé 500 botellas con gin. ¿Y termina con más graduación alcohólica? No, porque es una cosita así como un toque, como en Francia ocupan coñac o algunas otras viñas también están usando pisco, que es muy entretenido probar otras cosas. Como en ese licor uno puede jugar un poquito, pero muy suave para que no se note. Bueno, perdón, volvamos. Nature, 0 a 3 gramos. Extra Brut, 3 a 6 gramos por litro de azúcar. Brut, 6 a 12 gramos. Luego viene demi-sec, sec, moscato y dulce. Más de 50 gramos de azúcar por litro. Entonces, cuando a uno el nutricionista le dice, tome espumante y ahí no va a engordar, tiene que decirle, tome espumante nature o extra Brut. Porque si no, un vino blanco, pero te lo doy por firmado que un vino blanco, un Sauvignon Blanc de donde sea, o un Chardonnay, tiene menos azúcar que un demi-sec. Eso está clarísimo. Entonces, es importante porque a veces uno no lo sabe. No, mira, súper interesante porque efectivamente son cosas que dentro del mundo de la burbuja son como básicas de información, ¿no? Pero efectivamente yo creo que el consumidor, por más que sea amante del vino y esté súper informado, en general de burbuja se habla poco, como de estas categorizaciones, y está lleno de mitos, que efectivamente el espumante tiene menos calorías que un vino, lo cual acabas de decir tú. Que depende de la categoría que tenga, ¿verdad? O sea, si es un nature o un extra brut podría ser, pero si no, no. Si no, no. Y ¿qué crees tú que a la gente, como en este sentido más comercial o de la oferta y demanda, porque dicen que no hay nada más comercial en el vino que las burbujas y el azúcar? ¿Qué piensas tú de eso? La verdad que en un inicio yo te diría que cuando partí, yo diría que Brut era la categoría que todo el mundo en la feria me pedía. ¿Me da un Brut? Y yo decía, sí, tengo Brut Chardonnay y Brut Syrah, por ejemplo, porque Levita partió siendo un Brut. No, pero yo quiero un Brut, que si no me duele la cabeza y todo. Yo diría que el azúcar de un Brut, que no es exagerada, pero que sí te deja esa cremosidad en boca, más la burbuja es, ¡pum! Seguro que es algo como un must, a la gente le encanta. Claro. Pero hoy, yo diría que con la entrada de ciertos productos de Italia, ¿no es cierto?, o de otros productos que son otras denominaciones de origen como Asti, ¿no es cierto?, hemos ido corriéndonos hacia más dulzor. Y el chileno, como dicen algunos reclaman por ahí o eslogan, es dulce. Sí, pues, entonces, o sea, la mayoría de la gente almuerza con Coca-Cola. Exacto. Entonces, yo diría que ahora las personas están entendiendo que además los espumantes, con la creación también de los spritz y todo eso, pueden ser más dulces. Pero ese espumante es para un cierto público. Hay un público que es muy chiquitito, más reducido, pero que sí quiere extra brut. Y ahora el tema de los fitness o no vamos a engordar o qué sé yo. Y también del conocimiento de que mientras menos azúcar, más veo el terroir, más lo percibo. Claro. O si no está como enmascarado en este azúcar que viene a ser como un disfraz que lo envuelve y que es maravilloso, pero hay que tener un equilibrio entre acidez y azúcar. Sí. Pero que el chileno le gusta dulce y que en general Colombia, Brasil o los países que me ha tocado visitar donde llevo mis espumantes, ¿les gusta dulce? Sí. Eso no hay nada que decir. Sí, no, sí. Yo creo que es un ejemplo del mercado completo, no solo para espumantes. No, en general.
por más que los sommeliers o los enólogos o la gente más estudiada en el tema esté súper, o tenga sus gustos personales en un vino más seco, en un vino más fácil de tomar, yo creo que da lo mismo si es bueno o es malo, pero en general el consumidor mundial, digamos, el azúcar es algo que gusta. Que gusta en todo en tipo de alimentos. O sea, exactamente. Ahora, sí yo me he dado cuenta, y eso me gusta, que hay espumantes que son muy dulces, pero que no son buenos. Que los vinos base, que yo creo que es la base, valga la redundancia, del espumante, es malo o tiene un amargor y que uno lo trata de tapar con este azúcar, este fenólico que le llaman, ese final, como ese retrogusto amargo. Y ese consumidor hoy día distingue entre dulce y bueno y dulce y no bueno. Claro. Y ahí es donde uno tiene que centrarse siempre en la calidad, que valga la redundancia. Como coach que tú me decías, bueno, obviamente que los vinos que tú haces tienen que ser primero de calidad. Una vez ni lo dice porque asume que si está haciendo algo tiene que ser bueno, pero la verdad que no hay que asumirlo tanto. Uno, claro, pensando en eso, hay que hacer un vino de calidad, y si uno le va a agregar algún dulzor, como yo hago livianita de sangre, que no tiene azúcar añadida, pero que sí da la sensación de dulzor, es por lo mismo, es porque yo buscaba un producto que sea dulce sin tener azúcar. O que complete ese mercado, ese nicho de mercado que cada vez es más creciente. Claro. Buenísimo. Vamos a pasar a las preguntas. Ay, ya, qué nervio. Esa parte entretenida. ¿Tinto o blanco? Blanco. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en torno al vino? ¿Tienes algo que te toque ahí la sensibilidad, como puede ser una anécdota también, no necesariamente tiene que ser algo... Muchos recuerdos, pero creo que la primera vendimia sin duda me marcó. Fue en el año 2000 y yo de verdad, Katy, no sabía nada. Y me tocó, yo iba preparada para hablar inglés, me tocó en una viña que había muchos mexicanos. ¿En Estados Unidos fue? En Estados Unidos, en Sonoma ¿Ya? County. Y el grupo de mexicanos con los que trabajé en el turno que me tocó de día fue maravilloso porque aprendí mucho, vi de todo en una viña así como wow, y yo juraba que así después iba a ser Chile, y había muchas cosas como el break y las donas a la hora que no pasaban, y realmente fue una experiencia muy bonita, la voy a recordar siempre. A tu juicio, ¿cuál es el mejor vino que tú has hecho? Gran Levita, 2000 Vintage 2019. ¿Cuáles son tus 5 vinos chilenos favoritos? Wow. Si tuvieras que elegir solo 5. Sí. Sin pensar en el precio. Sin pensar en el precio. Aquí me van a amar y van a decir que yo tengo un trato, pero Lázuli de Aquitania es uno de mis vinos favoritos. Dulcinea del Paco Leighton es un chardonnay con madera que yo, de verdad, mucho me gusta, muchísimo. El Petnat de Casa Marín me encanta, lo probé hace unos años y wow, me gustó muchísimo. Tengo varios más, pero vamos a... Llevas 3. Llevo 3, vamos a escoger. Yo siempre hablo de Collán porque fue el primer vino que, trabajando en Casas Lomata, ¿te acuerdas cuando había esa feria? Sí, hace muchos años, yo muy trabajando, probé el Collán 2001 y ese día yo dije, estoy viendo estrellas. No sabía nada del Collán, no sabía que era biodinámico y fue el primer vino que marcó como, wow, yo quiero hacer algo así. No sé hoy y no he vuelto a probar, el otro día para mi cumpleaños 50 de abril 2004 y fue como un wow, 20 y tantos años en esta botella y Chile sí puede guardar vinos, sí, mucho tremendo tiempo. Vino Collama. Y abrí un 2004 y wow, y me queda un vino, tiene que ser chileno. Ay, perdón, es que no quiero como decir algo que no sea de mis favoritos, pero bueno, en general a mí me gustan mucho los Sauvignon Blanc. Muchísimo, es algo que me encanta, y de Lleida, y también creo que ahí podría ser un Sauvignon Blanc, por ejemplo a Maina, me gusta mucho, si hay una oportunidad lo pido, o un Tabalí también, aunque no sea Lleida. No, hay muchos ya, pero el Sauvignon Blanc es una cepa que me gusta mucho. Ahí dijiste 5. Y si te pidiera nombrar 3, mejor relación precio-calidad, es decir, vinos baratos, sí. que tú decís,
tal vez lo va a encontrar en el supermercado y no sé. Cuando me llaman mi amiga y me dicen, estoy en el Super Andí, tengo que comprar un vino, yo siempre hay 3 marcas o 3 vinos que siempre digo, bueno, te vas a la segura. ¿Ya? Miguel Torres, ya en una gama que precio-calidad, la gama ¿Sería más la baja. Mula, ponte tú? La Mula, bueno, en su época cuando quizás la Mula es más nuevo, pero generalmente Miguel Torres para mí era una relación precio-calidad, pero en este caso sí tenéis razón que es la Mula. Santa Rita, ¿Ya? para mí es una relación precio-calidad en los vinos baratos incluso. ¿Como 3 medallas? O Como 3 cuál? medallas incluso, o sea, Ya. si tenéis que comprar algo, relación precio-calidad. Y otro precio-calidad que yo recomiendo, bueno, yo siempre digo Miguel Torres, Santa Rita, y ahí me voy también a Emiliana, lo que era Emiliana antes, incluso eso, o sea, estamos llegando a vinos, yo estoy diciendo bien barato, y si no Adobe. Claro, Adobe de Emiliana está Sí. súper bueno también. Sí. Y eso vale barato Adobe, Sí, ¿no? vale. ¿Cuánto vale? Como 5.000, 9. Sí, es un vino que precio-calidad no he tomado mucho últimamente, trabajé ahí un tiempo, pero sí siento que hay viñas que mantienen esa como Ese nicho ese en nicho una y calidad. lo hacen bien. Entonces Claro. yo siempre, Miguel Torres y Santa Rita son los primeros que nombro, y luego me voy ahí a otros más, obviamente hay Monte, hay... En general, yo siempre les digo cuando explico, si yo te pregunto y le digo a alguien, un cliente, ¿cómo es el vino en Chile? Y la gente dice, bueno. El vino en Chile es muy bueno, en general. Claro. Entonces, hay varios vinos Sí, de, tenemos la de buena suerte precio-calidad. de por $10 encontrar mucha calidad, ¿no? Sí. En otros países por $10 la verdad Sí. es que es como, no sé, cómprate una gaseosa porque... Sí, yo diría, hay dentro de los espumantes muy buen precio-calidad. Sí, Tenemos ¿cuánto que vale combinar. ahí? Depende de la tienda, pero vale 13.000 pesos. Y para mí la relación precio-calidad del AI se podría, a veces la gente me dice, uy, pensé que era un champenois, que era un método tradicional. De hecho, hemos salido 2 veces mejor espumante de Chile en categoría entre $10 y $20. Ah, buenísimo. Entonces yo siento que es un best buy, de todas maneras. Si hay que nombrar algo propio. Sí. ¿Cómo definirías Chile como país productor de vino en la actualidad? Un país que necesita, para mí, creerse el cuento, más. Para mí es un oasis dentro del mundo y necesitamos unión, cohesión y un sentido de país, no productor de vino, como lo dijimos una vez en Movi, sino que un país vitivinícola, que respire vino desde Sí. que entra en el aeropuerto. Oye, pero qué heavy, ¿ah? Porque venimos hablando de eso mismo, yo creo que, no sé, 20 años, ¿no? Sí. Cuando ya la calidad se instauró, porque Sí. probablemente en los 80 eran otros los desafíos, pero cuando ya la calidad era parte, digamos, de nuestra realidad, que se escucha eso desde que yo estoy en la universidad, y siempre he comparado de alguna manera con Argentina, que es como Sí. lo más cercano y que lo hacen increíble en eso, y que heavy que a pesar de que la enología, no es una crítica para nadie, es una reflexión, pero la enología, la viticultura ha avanzado a pasos agigantados, pero no así el marketing del vino, ¿no? Sí. Como que de alguna manera todas estas entidades, ya sean asociativas, gubernamentales, o incluso las viñas más grandes que tienen áreas de marketing, no sé por qué ese despegue tan esperado no ha ocurrido. Yo me lo pregunto y yo creo que este tema que estoy, también no es crítica, es reflexión. Te lo deben haber respondido muchas personas que han estado en este mismo lugar que yo y también lo he conversado, como tú me decís, desde que estamos en la universidad, 20 años hablando de lo mismo. Yo siento que la idiosincrasia de un país es muy a largo Claro. plazo lo que se va a cambiar. Entonces, yo creo que mientras más valentía tengamos en decir las cosas y atrevernos y no consideren el vino como un producto así como de alcohol, sino que sea parte del turismo, como lo está haciendo a veces el gobierno regional de la metropolitana, donde yo participo, y los turistas se bajen en el aeropuerto como en otros países y vean Chile, país de vino, Sí, pues. no productor de vino a nivel mundial, que somos cuartos, sino que vitivinícola, donde Claro. haya cultura de vino Sí. y nos queramos cooperar. Yo que soy de Movi, de las MUV, de Maipo Origen, y puedo decirlo sin vergüenza, porque yo soy una persona gremial que trabaja en asociatividad para que el vino se muestre, porque a mí, independiente que me guste mi vino y mi marca, lo hago porque a mí me gusta Chile. Claro. Y el vino de Chile es muy bueno. Entonces, no sé qué falta, Katy. Yo creo que falta simplemente quizás más apoyo gubernamental
muchas veces me toca ir a países y me dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes no tienen una feria del vino? ¿No los apoya como los apoya Portugal el gobierno? No. Entonces, yo creo que hay un tema de crear ese paraguas que nos una a todos y que cada uno después tenga sus asociaciones pequeñas. Pero un gran Vinos de Chile, un gran Wines of Chile. Es un tema de actitud también, ¿no? De actitud. Porque al final muchas veces los áreas de marketing, o sea, las viñas que tienen el lujo de poder tener un área de marketing o asociaciones gremiales o gubernamentales, les falta como estrategia, solamente están pensando en la venta, pero no están pensando tal vez en una actitud. En una actitud. ¿Cachai? Que tiene que ver con decir, bueno, no sé, esto es parte de nuestra cultura, ¿cómo lo hace Argentina? Que está tan asociado a la gastronomía. Claro. Yo tengo que decirlo, porque creo que es mi minuto de poder decirlo. Ahí va un poco que si a uno le va bien, a los demás también les va a ir bien. Claro. Porque estamos todos haciendo lo mismo. Yo cada vez que voy a un lugar, incluso hay colegas míos que me han dicho, Andy, en una feria, no sé, Düsseldorf, la Provine, años atrás, qué rico tu vino, probando el vino un colega. Eres la primera persona que me dice, otro chileno, que mi vino está rico. Pero obvio que te lo voy a decir, si tu vino está increíble. O sea, nos falta como eso de sentirnos parte de un todo, pero a la vez independiente, porque los chilenos somos así. Somos ordenados, somos confiables, pero también tenemos que sentirnos como parte de que todos remamos para el mismo lado y después todo nos va a caer y como hacerlo parte de la cultura. Claro. No sé cómo lograr eso. Ojalá que un día me den un puesto en Vinos de Chile o en Marca Chile para yo poder trabajar por eso, porque es algo que me gustaría ver antes de ser abuelita. Sin duda, te veo ahí. Sí, yo me veo, o sea, ya he pasado los avisos. Mira, voy a votar por ti. Dime 3 personas del mundo del vino a quien tú admiras, reconoces su trabajo o tienes un cierto grado de admiración. Pueden ser de cualquier índole del rubro, periodistas, dueños de viña, enólogos, sommelier. Wow. Chuta, tengo muchísimo más que 3. Va a ser difícil. Pero elige 3. O sea, uno tiene poco espacio de, lo sé. de agradecimiento, no, más que agradecimiento, de reconocimiento hacia otros, ¿no? Sí. Entonces, en un número voy a englobar a mis profesores de la Universidad Católica Chukowski, Bordeaux y Chepi. O sea, siento que ahí admiración profunda de entregar, enseñar y seguir ahí. Años. Impresionante. También fueron mis profesores. Sí, y lo sé. Y son para mí, o sea, para mí son como familia. Yo lo siento así, o sea, yo me los topo y es como... ¿Así? Así siento a la Consuelo Chepi o a don Filipo o a don Edmundo, si los veo, para mí son... O sea, si no hubiese aprendido con ellos, no sabría. Entonces, mi primer agradecimiento y mi admiración va por ese lado. Admiro, y como englobo, porque no quiero decir nombre, a todos esos pequeños productores que siguen haciendo vino a pesar de lo difícil. Y de que quizás no ganan, pero lo hacen con tanto cariño, y hay vinos que tú dices, de repente nadie conoce su etiqueta, lo probáis y como wow. Y sobre todo hoy día todos los que están en los incendios del sur, te juro que admiración para todos los pequeños que tienen viña, porque tener la viña además es una suerte, o sea, es una suerte ¿cómo se dice? Del azar. Porque la agronomía es así, las dos que somos agrónomas sabemos. Y cuánta resiliencia, porque además no es primera vez que les toca esa misma zona, de alguna manera, todo enero, decíamos antes de empezar, que a ti te gustaba como mes, a mí también, pero cada año así, ha sido un escenario súper heavy para los viñateros. Todos esos pequeños productores que son chiquititos, yo los admiro profundamente porque además tienen el viñedo y además hacen el vino. Y... En tercero, tírate un personaje real, pues, un nombre. Ya, un personaje real. O sea, lo otro no es que sean no reales, digamos, pero... Es que nombré 3 en uno. Claro, pero un nombre y un apellido. Alguien que tú digas, oye, ¿sabes qué? A lo mejor no conozco tanto a esta persona, pero wow, qué bien lo ha hecho, qué bueno ha sido su trabajo, o qué importante ha sido su trabajo para el rubro, o no sé. Su generosidad al rubro, sí. Siento que... O no necesariamente generoso. Hay gente que trabaja para sí mismo, pero lo hace increíble y uno dice, bueno, quiero ser como él. Sí. A mí me parece que la Marilú Marín para mí siempre ha sido como un personaje, quizás porque también es mujer, porque tiene una viña, porque cada vez que hemos conversado
ha contado alguna historia de cómo partió y lo difícil que fue en una época donde era más difícil todavía llegar a un puesto en una viña grande, en una viña con nombre, y siempre he admirado eso de ella, que porfió y no se dio por vencida. Entonces, y hoy día tiene vinos maravillosos, una ADO, una viña, y siento que hay que ser porfiado en la vida para lograr las cosas. Así que ese sería un nombre con nombre y apellido. Perfecto. Ahora te voy a dar algunas palabras, conceptos, y la idea es hacer un ping-pong, ¿ya? Respuestas rápidas, que tú me digas lo primero que se te viene a la cabeza. Vinos biodinámicos. Emiliana, Coyam. Maipo. Tremendo valle. Burbujas. Mujer andina. Movi. Asociatividad. El futuro del vino. Cultura. Alimento. Cuando se considera así, ese es mi sueño del futuro. El vino del futuro. El vino sin alcohol, yo creo. Vinos con guarda. Maravilloso. ¿Te gusta? Me gustan los vinos con guarda. Amo. Cepa país. Chile. Lo relaciono a Chile absolutamente. ¿Eres fan de la cepa país? No soy fan. No soy tampoco no fan. Pero me gusta que haya que exista así, con esa patriotismo más campesina. Sí, me encanta. Puntuaciones de vinos. Marketing. ¿Lo sientes necesario? ¿O te parece un estorbo? No, yo creo que todo en la vida puede ser bien usado, depende de quién sea, sin engolosinarse. Equilibrio. ¿El mejor maridaje es? El que a uno le haga salivar y sonreír así como... Claro. Ese. ¿Vino de autor? Pasión. ¿Vinos sin alcohol? Raro. Raro. Raro para mí, pero yo creo que el futuro sigue. Sí, sí. Lo que nos viene es muy incierto. Así es. En ese sentido. Mucha gente, bueno, cree que efectivamente es el futuro, que cada día va a crecer más, pero yo sigo creyendo que poco sentido tiene eso, no tiene lógica, para mí tampoco. Porque si no quieres tomar alcohol, bueno, tómate un jugo. Claro, un mocktail, es como... Un mocktail. Claro, ahí. cuando uno no quiere comer carne, pero te comes algo como los veganos, que parece un bistec con la misma forma, pero que no es carne. Así es. Se comete la misma verdura con forma de verdura. Claro, exactamente. Sí. Es raro. Es raro. Es distinto a la cerveza sin alcohol, porque ahí en el fondo es como un juguito de cebada. Se entiende que si no te gusta el alcohol o no puedes o estás embarazada o lo que sea, está bien. Sí. Pero el vino es distinto, por eso, ¿no? quizás, perdón, utilicé esa palabra. No, yo no me niego a nada ni escupo al cielo porque uno no sabe, pero siento que ese es lo que viene, por lo que uno ha leído, por lo que uno ha escuchado, por las charlas que he ido. Entonces, qué raro es raro. Quizá hay que mejorar esta osmosis inversa para que tenga otras cualidades, porque al sacarle todo con la osmosis inversa, se transforma literalmente en un jugo. Claro, pierde mucha calidad. Y pierde lo que nosotros queremos sentir, el terroir, esas cosas que pasan, la acidez y no sé, lo punzante. Entonces, no sé, tema para estudiar. Sí. Bueno, salud. Salud. Vamos a pasar a esta parte que es mi parte favorita. ¿En serio? Sí. Es la parte final de este capítulo y de cada capítulo, pero también es una de mis secciones favoritas y yo creo que de mucha gente que espera ansiosamente la parte de la degustación a ciegas. Ah, wow. En esta sección es donde el vino realmente habla a través de los sentidos de nuestros invitados. La idea es que, bueno, es a ciega, tú no sabes el vino Tengo que idea. es. No hay trampa. No hay trampas, así que la idea es que puedas probarlo, sentir su aroma, probarlo en boca y de alguna manera expresar en voz alta qué sientes, qué te parece, si eventualmente encuentras alguna pista de qué cepa podría ser o qué te dice el vino, más allá de adivinar qué variedad es, cómo lo percibes. ¿Ya? ¿Lista? Vale. ¿Vamos a hablar las dos o solo yo? Sí, las dos, podemos ir juntas.
Es que yo ya sé lo que es, entonces la verdad ya. es que lo que yo diga va a ser un poco... ya. es súper tramposo. Ok, entonces voy yo que no tengo idea de nada. Bueno, yo siempre digo que la cara del ser humano está hecha para probar vino. Primero ojo, nariz, boca en el mismo orden. Claro. De color se ve muy lindo y generalmente los vinos de Chile tienen colorazo, así que ahí como que no hay mucho que decir. decir. Claro, uno también por el color podría descartar ciertas variedades, ¿verdad? Obviamente podemos descartar Pinot. Claro, podemos descartar que es un Pinot. O sea, podemos asumir que es un tinto. Podemos asumir que es tinto, pero que no es Pinot, ni es Sansó. No es rosé. No es rosé, no es gamay. Pero es un tinto. Y en aroma, lo primero que siento es la fruta roja. Pero una fruta con un dulzor. Me muestra un dulzor agradable. Lo que primero, además de una acidez que yo siento ya en nariz, como que esa fruta va a ser dulce, pero no sé si en boca va a ser igual, pero que va a tener un grado de acidez. Mira, qué interesante eso, ¿ah? Como que el aroma me evoca también lo que me va a pasar en la boca. Sí. A mí siempre me pasa y a veces... También me pasa a mí. Nosotros decimos, sí, la boca me coincide con la nariz y a veces pasa que no. Exacto. Pasa que es otra cosa totalmente nada que ver. Siento un poco de guarda, no sé si muy larga, pero hay ese tono como de una madera o algo suave pero equilibrado. Yo siento como mora, guinda, guindilla y fruta así como que me recuerda a fruta chiquitita, negra y roja con un grado de acidez. Yo ya la probé en boca. Mucha suavidad en aroma. Mucha suavidad, un aroma que no es especiado, punzante, ni que tenga ninguna nota que me llegue a la nariz así, de una especia como pimienta o algo que yo podría al principio haber esperado. Tiene ciertas notas, creo yo, como a bergamota, que es ese té Earl Grey. Eso, siento que es un vino muy frutal, extremadamente frutal y como elegante. Claro, y si es especiado, va al especiado dulce más que al especiado como de pimienta o eso, algo así. ¿Qué te pareció en boca? En boca me parece que es un vino con una entrada que envuelve. A la vez sentí bastante tanino, pero un tanino agradable que le da fuerza al medio de boca. Un alcohol suave, pero igual potente, presente. Se me condice la fruta, hay una rica acidez equilibrada. Es como una acidez de granada. Una acidez de granada, sí. Hay incluso ese pequeño sabor cuando uno masca la granada y hay un poquito de verdor. Claro. Como que siento que ese tanino todavía está ahí esperando guardar un rato más. Como no chúcaro, porque no hay un tanino que te seque acá en los incisivos, pero que sí permanece en boca. Es un vino largo, quizás no así extremadamente largo, porque hay una suavidad. Es un vino que no tiene muchos años. Claro, es bien frutal. Bien frutal, joven, fresco y no de una altísima concentración. Más bien diría que es un vino que permite maridajes como incluso con cositas que son más suaves que carne, porque uno lo ve un color maravilloso los que nos están viendo, pero en boca es más suave de lo que se ve. Exactamente, sí. Sí. Charcutería, diría yo, sí, o así como, sí. Patés, verdura asada. Sí, o longanizas con pebre, sí, choripán, algo así, choripán. como el tentempié de la parrilla. El tentempié de la parrilla más que la carne misma. Claro. Es muy rico. Está un poquito a muy buena temperatura porque tú lo serviste en una temperatura bastante bien. Lo serví frío, para que la hora de conversación que tuvimos estuviera la buena. La temperatura está perfecta, o sea, aquí hay un 14 grados, no sé, pero hay una temperatura rica, un vino que permite tomarlo. O sea, tibio no sería lo mismo. Esa acidez que hace salivar, pero no en extremo, es una acidez bien equilibrada con su boca. No sé si me atrevo a decir qué es, pero es un vino
A ver, joven. pero si tuvieras que decir, ¿qué cepa podrías decir, oye, tiene un perfil parecido a? A mí me parece que podría ser un perfil parecido a un blend con algo, que tuviese quizás garnacha, quizás tiene un poco de merlot, incluso Sí, es bien parecido a la garnacha. Zinfandel, si estuviese en un país donde hiciéramos mucho Zinfandel. Claro, pero igual, mira, yo creo que está difícil adivinar, es bien casi imposible, diría, adivinarlo, porque es una variedad bien exótica. bien exótica. Bien exótica, que yo te podría asegurar que el 90% de los consumidores ni siquiera sabe que existe. No lo ha oído en su vida. En su vida. O sea, podríamos Así que está muy difícil, la verdad, como decir, oye, porque no es una variedad que los chilenos tengamos en nuestra mente, es una variedad de origen, es de Portugal, pero que se da muy bien en Chile en lugares que son cálidos, pero con noches muy frías. Voy a decir lo que es, ¿no? Turiga nacional. Eso es. Wow, Muy bien. sí, pensé en eso, pero pensé en algo como más, como te decía yo, garnacha, no era merlot, pero era algo que tenía concentración, pero había una frescura que debe ser lo de la noche. Turiga nacional. Es Turiga nacional de Chateau Los Boldos, de wow. Cachapoal. Nunca lo había probado. ¿No? No, nunca. Es un vino, mira, yo lo quise poner no para ponerte en aprieto y ponértelo muy difícil, no, pero mira, como lo acertaste Sí, además, sí. Sino que también para que poner sobre la mesa esto de estas variedades que probablemente nadie conoce y que Chile está haciendo con mucha calidad, muy Sí, poquita producción, muy obviamente. poquita producción, pero que nos permiten ver que siempre que nos atrevemos, en un saltito de otras cosas de prueba, salen bien. Exacto. Obviamente, si probamos una Turiga de Portugal, probablemente no sea igual a esta, pero se notaba como una potencia, pero a la vez como muy suave. Claro. Sí, de verdad que Sí, estaba difícil. Mucha diversidad también para el vino chileno y también, bueno, empezar a hablar de variedades que salen de lo clásico, ¿no? Porque Sí. yo al menos cuando probé este vino me encantó. ¿Te gustó? Lo encontré a mí muy, también me gustó, fíjate. Lo encontré muy al estilo de una garnacha, pero Sí. algo súper exótico. Y que además creo que en Chile se están haciendo como Turiga, 100% embotellado como Turiga, Muy 2 o poquito. 3, no más que eso. Sí, yo conozco una, no conocía esta, o sea, conozco a alguien que plantó, pero que es de Maipo origen, y la verdad no la conocía, pero es un vino muy elegante, interesante y fresco, o sea, un vino que está más o menos nuevo esto. Exactamente, un 24, tinto no sé. fresco sin ser un vino, sin ser un pinot, Sin ser un pinot, sensor. pero claro, un saltito más arriba. Exacto. Muy rico, Sí. muy rico. Bueno, salud. Salud. Muy bien, felicitaciones, porque estaba muy difícil de acertarle y con la pista que te di llegaste a la cepa, pero perfecto. Sí, es que me pareció que era algo muy diferente, pero ahí estaba yo, por eso te decía Zinfandel, porque hay algo que no sé por dónde va esto, pero muy rico. Felicitaciones a Chateau Los Boldos. A Chateau Los Boldos. Muy rico. Así es. Bueno, Andrea, llegamos al final de este Oh, capítulo. estaba tan entretenido. Sí, estuvo buena la conversa. Ojalá que también que la gente haya disfrutado de esta conversación, que haya aprendido algo más sobre los espumantes, sobre Mujer Andina, sobre ti, que eres tremenda personaje, digo, pero con cariño, del vino chileno, dentro de, bueno, Movi, como figura femenina también, muy icónica dentro del emprendimiento del vino. Tu proyecto, tus vinos, también soy una fan de eso, así que nada, felicidades y agradecida de que hayas tomado el tiempo de aceptar esta invitación y estar aquí conmigo para que la gente pueda conocerte más. Así que salud. Yo, antes de terminar, quiero decir que, bueno, sé que no se podía decir en el momento de las 3 personas, pero una de las personas que yo realmente admiro por trabajo, no es que yo sea una persona que solo admire mujeres, pero para mí tú también eres un personaje icónico en la agradecida. restauración. No, te lo digo de corazón y siempre te lo he dicho fuera de esta Sí, cámara. es verdad. Te lo he dicho siempre, nos hemos encontrado en cosas. Educas además,
haces de tus restaurantes algo que a las personas les permite disfrutar momentos con cultura, no solamente por el hecho de, voy a tener un restaurante, sino que hay muchas cosas detrás. También eres agrónoma, también eres empresaria, también eres mamá como yo. Te admiro de verdad profundamente y no lo dije porque había que escoger 3, pero no lo quería no decir porque sonaba como, te lo he dicho tantas veces, pero hay que decirlo también en público. Muy bien. Salud por ti. Gracias. Y por este podcast. Sí, por muchos años más este podcast para que la gente siga escuchando y aprendiendo de personas como uno y de vino y de cultura y de cualquier tema entretenido. Exactamente, tirar el vino chileno para arriba y hablar, el espacio está dedicado en el fondo a hablar de las personas que forman parte de la escena del vino. Así que gracias por estar aquí. Chile. ¡Viva Chile! Sí. Y agradecer también a todas aquellas personas que hacen posible este espacio, a todos los que nos ven por nuestro canal de YouTube, a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de Spotify. Así que nada, pongan likes, comenten, compartan y nos vemos en un próximo capítulo. Salud con vino chileno. Salud.